Muy buenas gente de YouTube, en el vídeo de hoy veremos una información nueva que ha salido en Pokémon GO y es que va a llegar una nueva función al juego. Esta función se va a llamar compartir en equipo y aquí vamos a presentarla. Nos dice, presentamos la función compartir en equipo. Entrenadores, disfrutad al máximo esta temporada con compartir en equipo. Una nueva función de juego en equipo que permite a los entrenadores compartir inciensos, huevos suerte y trozos estrella con los miembros de su equipo. Al compartir un objeto, la duración de su efecto se reduce a la mitad. Por ejemplo, un incienso con una duración de 60 minutos verá reducida su duración a 30 minutos para cada jugador, independientemente del número de entrenadores que haya en el equipo. La verdad que esto está muy bien, es una función nueva que a mi parecer es una barbaridad y una locura, sobre todo para cuentas nuevas o para entrenadores que no disponen de muchas monedas y muchos objetos como pueden ser los trozos estrella y los huevos suerte para intentar conseguir muchísima experiencia con los huevos suerte y muchísimo polvo estelar en diferentes eventos como puede ser cuando hay polvo estelar por 2 en la hora del Pokémon destacada o por ejemplo en los diferentes Community Day cuando hay por 3 de experiencia por captura o por 3 de polvo estelar por captura. La verdad que me parece muy interesante y algo muy a tener en cuenta. También no sabemos si el incienso, imagínate que por ejemplo juegas un GoFest y tú tienes entrada y en el incienso te aparecen X Pokémon. Si tú estás en la función de compartir en equipo y tú compartes tu incienso con otra persona que no ha pagado el ticket, ¿le saldrán esos mismos Pokémon que a ti aunque no tenga el ticket? ¿O cómo funcionará esto? La verdad que esto es algo nuevo que puede llegar al juego, que puede ser algo que venga a romper la forma que tenemos de jugar a Pokémon GO, sobre todo en los diferentes tipos de evento. A lo mejor si tú tienes un amigo y podéis comprar la entrada a medias y os funciona esto del incienso, pues ojo, puede estar bastante bien. Luego también nos dice que los entrenadores que pueden utilizar esta función, la función compartir en equipo para compartir cada tipo de objeto hasta 4 veces al día. Es decir, tú puedes utilizar, entiendo yo que esto significa que tú puedes utilizar 4 objetos diferentes o el mismo al día siendo tú el que utiliza el objeto. Nos dice que sin embargo no habrá límite diario para el número de veces que un entrenador puede beneficiarse de los objetos que compartan con el otro miembro del equipo. Es decir, yo entiendo que por ejemplo si somos 2, al final no contamos con las 4 personas que pueden compartir esta función, que es un máximo de 4, imagínate que somos 2, pues yo utilizo 4 objetos y la otra persona puede utilizar 4 objetos, es decir, podríamos utilizar un máximo de 8 objetos, los dos beneficiándonos al máximo, porque como dice aquí, no hay un máximo para que tú puedas beneficiarte, por lo tanto esto está muy bien y muy a tener en cuenta. Eso sí, nos dice pues algo que no nos va a hacer tantísima gracia y es que esta parte nos habla de dichos bonus que no se van a aplicar a esta función, y es que los efectos de los objetos compartidos con la función compartir en equipo no se pueden combinar con los objetos de otros potenciadores como los del incienso de aventura diaria, el cofre de monedas. La verdad que si pudiésemos hacer el incienso de aventura diaria podríamos tener 2 inciensos de aventura diaria, sí que es verdad que uno duraría 7 minutos y medio y el otro duraría 15, pero al final tienes 7 minutos y medio extra para poder hacer ese intento de las aves de Galar que se van a venir próximamente al canal. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo por aquí arriba un vídeo en el que hablo de ello. Y también cofre de monedas como podría ser ese Gimmighoul o la caja misteriosa para ese Melmetal. Sin embargo, si un bonus de evento amplía la duración de un objeto, como el bonus de los días de la comunidad, que amplía la duración de los inciensos, dicho bonus no contará para compartir en equipo. Yo, por lo que entiendo, significa que si tú, por ejemplo, tiras un incienso que debe de durar 3 horas porque estamos en el día de la comunidad y los inciensos ya sabéis que duran 3 horas, al igual que los módulos cebo, cuando estamos en el día de la comunidad, pues aquí no se compartiría en 1 hora y media, no se convertiría, mejor dicho, en 1 hora y media, sino que seguiría siendo pues una de dos, o la mitad del tiempo que dura un incienso de normal, o no nos dejarían utilizar esa función. Entiendo que sí que deberían de dejarte utilizarla aunque fuese el menos tiempo, pero no sabemos cómo se va a aplicar bien aquí. Y nos dice, nota, la función compartir en equipo está sujeta a la ubicación de los entrenadores y puede que no esté disponible en ciertas circunstancias. Supongo que si te alejas demasiado de la persona con la que estás en el equipo, a lo mejor no te llega
a beneficiar el tipo de bonus que esté aplicado, ya sea el incienso, el huevo suerte o el trozo estrella. Hace un tiempo subí un vídeo al canal de lo que básicamente es el equipo, cómo funciona la party play dentro de Pokémon GO. Si no sabes cómo funciona esto o es nuevo para ti, esta funciona más a más de la función de compartir en equipo. Por aquí también te dejo un vídeo hablando de la party play y de cómo funciona esta función de para jugar todos juntos. Aparte de lo que nos estaban hablando aquí de compartir objetos, tiene otros muchos beneficios que pueden estar bastante bien y bastante útiles si aún no los conoces. Por lo tanto, muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo. Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y activa la campanita para no perderte nada de lo que subimos a Pokémon GO. También comentarte que he activado hace poco la función de membresía en el canal, por lo tanto, si quieres estar atento a vídeos antes de que los vea para todo el mundo o posibles directos que estemos haciendo únicamente para miembros, ya sabes, tienes la opción de la membresía. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.